Bienvenidos a Formando Infancia. Mi nombre es María Paz Fuerte y esta es la licenciada Rosa Taramona, mi mamá. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se creó Déjalo Ser, un centro de desarrollo integral que inicia siendo un centro de estimulación temprana. Entonces, ¿dónde nace la inspiración? ¿Cómo hemos ido creciendo en el tiempo? ¿Qué es Déjalo Ser? Realmente es un proceso anecdótico, siempre diré yo, y que llena mi cerebro y mi corazón de muchas emociones. Porque definitivamente Déjalo Ser, el programa de estimulación temprana, nació Para mí. exactamente del hecho de salir embarazada de un bebé. Yo creo que todas las mamás podemos comprender el hecho de la primera vez que nos dicen que vamos a tener un hijo y que eso nos genera un cambio total. Porque definitivamente el primer día que te dicen algo, uno piensa de cosas tan pequeñas como ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a dejar de ¿O comer? qué voy a dejar de comer? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer? Así es, entonces cambia completamente la vida que uno tiene. Y para bien o para mal, la realidad es que yo tuve un problema a nivel médico porque me diagnosticaron preeclampsia. Y siendo yo psicóloga en el área educativa, en el área de desarrollo infantil, la realidad es que tenía un trabajo continuo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y la preeclampsia incluyó reposo absoluto. Reposo absoluto en muchas situaciones. Algunas no, pero en otras que ya era necesario. Entonces, cuando tuve que dejar de trabajar y dedicarme a mi proceso gestacional, dije, bueno, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque es de las personas que no puede simplemente descansar. Entonces, dije, bueno, ya voy a tener un bebé, así que he decidido elaborar un programa de estimulación temprana para mi bebé. Y así comienza Déjalo Ser. Así comienza Déjalo Ser. Comienza Déjalo Ser cuando salí embarazada de mi hija y me capacité durante toda mi etapa gestacional respecto a elaborar un programa, para que cuando ella naciera yo ya tuviera un programa listo, un programa preparado que yo había organizado y había estructurado para poder trabajarlo con mi bebé. Pero algo que le digo siempre a los papás, una cosa es leer, una cosa es estudiar Y otra cosa es aplicar. o programar, y otra cosa es aplicar. Y explicarle a los papás, porque cada bebé es diferente. Y lo que funciona para un bebé, No funciona para otro. así es. Nomás con mi hermano, ¿no? Lo que funcionó para mí no necesariamente funcionaba para él. Entonces es importante que los papás tengamos claro eso. ¿Cuál es el proceso de desarrollo de nuestros hijos? Y que el programa de estimulación temprana no son clases para que el niño, son para que los papás aprendan cómo es que tienen que observar y evaluar el proceso de desarrollo de su hijo. Porque todos los papás debemos entender que uno se convierte en padre desde el día en que le dicen que está esperando. Y la paternidad se acaba el día que nosotros ya no podemos acompañar. Como siempre dicen, uno es padre y es madre para toda la vida. Así es. Es algo importante que dice acá María Paz, y es el hecho de que uno es padre y es madre, porque lo cierto es que tanto el padre como la madre deben compartir todo este proceso de desarrollo y deben tener claro cuál es el crecimiento de su hijo, qué habilidades va desarrollando, qué cosas va teniendo dificultades, porque cada niño es diferente. Y hay cosas en las que tenemos que ayudar más que otros. Así es, y no solo eso, sino que nuestra propuesta, que es en todo lo que es inteligencias múltiples, el método BIM, que es el desarrollo de las inteligencias múltiples, tenemos que tener claro que hay muchas habilidades que los chicos desarrollan en diferentes áreas, desde La inteligencia intrapersonal y la interpersonal, así ¿no? que tiene que ver con el aspecto emocional, ¿no? Acerca de cómo me relaciono, con el Cómo me siento. cómo me siento, o la inteligencia musical, o como la inteligencia lingüística y acerca de cómo hablo, cómo me expreso. O la sinestésico corporal y la espacial. Así es, que tienen que ver con el aspecto motriz y cómo me desenvuelvo dentro del entorno. Entonces es importante que los papás tengamos claro que nuestros hijos van a desarrollar muchas habilidades y que vamos a tener facilidad en unas y dificultades en otras. Sí, la idea es potenciar todas, ¿no? Así es. Ayudar más en las que uno tiene más complicaciones y se te es más difícil, ¿no? Mientras que la que te es más fácil siempre va a ser más fácil. Lo importante es que los papás siempre observemos a nuestros hijos. Algo que yo les digo a los papás, un hijo se tiene 24 horas, uno tiene que estarlo observando de manera permanente. Debe estar viendo en qué tiene dificultades, que se está logrando los objetivos de acuerdo a la edad de desarrollo que tiene. Entonces, contándole respecto a María Paz, la realidad es que elaboré mi programa y por fin llegué. Así es. Tuve a mi hija, pero una vez que lo tienes, exacto, una vez que lo tienes, dice, ya bueno, todo está en el papel, pero a ver cómo nos vamos a la práctica. Y la realidad es que
Vivía en un departamento muy pequeño, que no había espacio suficiente como para hacer actividades. Entonces dije, bueno, pues ¿dónde será? Al parque. Así es. El único sitio era el parque. Y Cuando tenía que llevar algo donde poner a mi hija. En esa época no existían estos pisos de goma, les estoy hablando de hace 28 años. 29, ya para 29, 28 para 29. 29 años. Y entonces llevaba Una frazada. una frazada y encima de la frazada una sábana que era Y de encima mi hija y encima ella. Lo más gracioso y curioso fue que yo comencé todos los días a ir con mi frazada, con Hacer los mi ejercicios, sábana, los llevarle juguetes. juguetes. Y siempre hay una que otra curiosa que pregunta, ¿qué estás haciendo? Así es, y eso fue lo más emocionante e interesante, que hubieron 5 madres que se acercaron a mí y que comenzaron a trabajar conjuntamente conmigo. Y entonces comenzamos a hacer todas las actividades en conjunto. Traían juguetes, intercambiaban juguetes, sí, porque había cosas que yo no tenía. Claro, entonces te presto esta semana, la otra semana Así es, para así que es. tenga un Y bailábamos, había una que traía su radio y lo ponía y todos bailábamos ahí con nuestro bebé. Y entonces compartíamos muchas actividades para ir desarrollando la mayor cantidad de habilidades de nuestros hijos. Un mundo de habilidades por desarrollar. Así es, un mundo de habilidades por desarrollar. Entonces, cuán importante es que los papás tengamos claro ese proceso de desarrollo de nuestros hijos y que se debe hacer desde que el niño nace y que debe ser una participación continua acerca de las actividades que uno puede trabajar con sus hijos. Entonces, durante todo el primer año, realmente fue maravilloso hacer toda la estimulación temprana ¿En el parque? en el parque. Pero ¿qué ocurrió? Cuando mi hija iba a cumplir 1 año, mi madre, una señora maravillosa, dijo que de cumpleaños le iba a regalar. Le iba a Una clase de estimulación temprana. un mes de estimulación temprana en una institución. En esa época había 2 instituciones de estimulación temprana, entonces fuimos, las visitamos. La verdad es que fueron lugares magníficos que yo vi, que yo observé, y finalmente inscribí a mi hija en ese programa. Sí, tenían muchas cosas preciosas que traían del extranjero, que yo no tenía posibilidades de adquirir para mi casa. Y entonces la realidad es que tuvimos muchas experiencias, conocí muchas personas dentro de ese programa, pero vi muchas actividades, pero como dice mi hija, no me gustaba lo que tú querías. exactamente. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en inteligencias múltiples y lo cierto es que en esa época tampoco las inteligencias múltiples eran muy conocidas ni tenían mucha demanda. Entonces la realidad es que lo que yo había programado no se ajustaba a mis requerimientos. Entonces fue ahí cuando mi hija cumplió 1 año que decidí elaborar un programa de estimulación temprana, pero ya formal. Déjalo ser. Ya en 1998. Y comenzamos en 1998. El 25 de enero. Y siempre llegué yo el 25 de enero porque fue el día que tuve a mis primeros 3 alumnos. Así comenzamos. Exactamente, uno de los 3, por supuesto, era mi hija. Uno de los 3 alumnos era mi hija. Ella tenía recién 1 año y unos meses. Y entonces fue una experiencia maravillosa el hecho de lograr hacer este proceso donde empecé con 3 niños y fuimos creciendo a lo largo de los años, a lo largo de esta cantidad de años, porque comenzamos en el 98 y ya estamos en el 2025, y ya no solamente crecimos en el proceso de la estimulación temprana, sino crecimos en el área de educación inicial y después de educación inicial, el consultorio psicológico, y ahora tenemos realmente un equipo profesional maravilloso Y diverso. Así es, de profesoras, de asistentes, Psicólogas, de psicoterapeutas, que nos ayudan en todo el proceso psicopedagógico, en la parte educativa, pero también tenemos un equipo maravilloso a nivel administrativo, que se encarga de toda la parte de organización y de estructuración, ¿no? Entonces, es importante que uno tenga claro que todo es un proceso que se va desarrollando. Pero continuando acerca de cómo fue el proceso, y entonces comenzamos a establecer estimulación temprana y se comenzó a trabajar con los chicos, y hay algo que yo le digo a los papás, algo que tienen que entender es que tanto el papá como la mamá deben estar pendientes de manera permanente respecto a sus hijos. La estimulación no es una clase que se da para que los papás aprendan, es una clase que se da para que los papás sigan el proceso de desarrollo de sus hijos.
vean cómo van desarrollando sus hijos, vean en qué necesitan ayuda, apoyo y en qué están mucho mejor que el promedio. Y que al final de cuentas uno puede aprovechar todas esas actividades. Algo que yo le digo a los papás, utilicen tiempo para compartir, por favor, hay cantidad de juguetes, materiales, hoy es una maravilla, libros, música, acciones que se pueden llevar, sí, ambientes donde pueden llevarlos uno a los chicos a participar. Ahora hay cantidad de lugares donde los chicos pueden participar del desarrollo de cada uno de los niños y que la estimulación temprana, no, déjame que termine por favor esta idea, y es el hecho de que la estimulación temprana debe comprender el padre que lo único que debe observar y aprovechar es el hecho que le den un conocimiento profundo de lo que es su hijo, un conocimiento profundo de cómo desarrolla en todas las áreas, un conocimiento profundo de cómo su hijo es valioso en cada una de las áreas que desarrolla, independientemente de las características que tenga, independientemente de las dificultades que tenga. Todos son maravillosos y todos tienen un gran potencial que lo que uno tiene es aprender a aprovecharlo. ¿Qué comentabas, María Paz? Me ibas a comentar y te interrumpí. No, exactamente, no. A veces uno ahora con la modernidad, ¿no? Los chicos utilizan las pantallas. Utilizan las pantallas y no nos damos cuenta de que estamos desperdiciando oportunidades en las que pueden desarrollar las inteligencias múltiples, que es de lo que se trabaja acá, ¿no? Al fin y al cabo, si tú estás pegado solamente a un dispositivo, hay áreas en las que pierdes, no pierdes capacidades, pero hay áreas en las que desaprovechas cómo mejorar en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, si tú estás pegado a la pantalla, el lenguaje cómo se va a desarrollar. Normalmente el lenguaje comienza cuando hablas con alguien más. De esa manera intentas comunicarte y comienzas a hablar con alguien más y nace la motivación de conversar con alguien. Pero si no conversas con nadie, esos son aspectos importantes. Y es que los niños durante esta primera etapa, que es la estimulación temprana de los 3 primeros años, por favor, evitemos la televisión, los celulares, todos los programas que tienen videojuegos, los tablets, todo lo que ahora hay cosas educativas, ¿no? Que tengan interacción, pero lo ideal es que experimenten en el mundo real. El tema de la interacción es que la interacción no es directa respecto al proceso de tener otra persona. La interacción no solamente es mirar la cara de una persona. La interacción de una persona es decirle, ¿sabes qué? Préstame esto, te doy esto. Y que esa otra persona pueda ser capaz de decir, no quiero dar ahorita, te lo presto más tarde. La interacción no es solamente el que uno mire y diga sí o no. La interacción empieza desde la parte de relaciones personales, desde la parte de contacto físico, porque la interacción es diferente si yo agarro, me acerco a una persona y le digo, por favor préstame, un niño a otro niño que le da un golpe en la mano y se lo quita. Y todo es un proceso. Y los papás tenemos la oportunidad de observar a nuestros hijos en estos procesos desde que nacen y darles una orientación pertinente y nosotros ir trabajando ese proceso de desarrollo. Y eso es algo que debemos comprender los padres, que los responsables de ese proceso somos nosotros. Algo que yo siempre diré y que admiro muchísimo, y es que ahora la realidad, la modernidad ha cambiado mucho y hay muchas madres y padres que ahora están solos, ¿no? Sí. Mamás que tienen hijos, papás que tienen hijos. Y que tienen que ser responsables. Exactamente, y que los cuidan y los quieren y la verdad son maravillosos porque son responsabilidades muy grandes, pero que sin embargo son capaces y se esfuerzan y ponen todo su empeño. Entonces, algo que siempre los padres debemos tener claro, ya sea la madre o el padre, que nosotros somos los responsables de ese niño. Y nosotros somos los responsables de su desarrollo. Así es, y no podemos estar echando la culpa a terceros, porque ahora también hay bastantes terceros. Nos ayuda la niñera, la abuelita, el abuelito, los tíos, y entonces al final de cuentas hay un montón de personas, pero los padres siempre debemos tener claro que los responsables somos nosotros, no esas personas, y que nosotros debemos dar orientación a esas personas para seguir dentro de un proceso adecuado y pertinente, y que los quieren, porque la verdad es que esas personas que nos ayudan quieren a nuestros hijos y nos quieren a nosotros. Nos quieren a nosotros. El amor, el aprecio y el apoyo que nos brindan a nosotros no tiene precio, pero también debemos ser claros y conscientes de las funciones como padres que nosotros cumplimos. Entonces, es importante eso. Entonces, para mí, el hecho de haber empezado
Hace con mi hija, sí. 27 años. ¿No? Desde el año 98 en el servicio de estimulación temprana, que fue creciendo, como decía, en educación inicial y luego en el consultorio. Realmente a mí me da gusto estar hoy día con mi hija y haber empezado actividad, porque al final de cuentas ella ahora es una mujer adulta, Profesional. así es, en comunicaciones, y es ella la que nos está apoyando a hacer cosas así, algo que para mí es completamente nuevo, esto de trabajar en redes, ¿no? Las novedades que toda la gente joven, ¿no? conoce, ¿sí? Y disfruta. Entonces, el poder transmitir la información Y contar sobre el proceso de Déjalo Ser. Así Como es. edición, vamos a Así hablar es. sobre nuestra metodología, sobre los servicios y las sobre anécdotas. las anécdotas y las actividades que pueden trabajar dentro de ellos y que son cosas que uno debe hacer de manera cotidiana con los hijos. Entonces, para mí realmente es un gusto el tener este círculo, para mí maravilloso, de haber empezado con mi hija cuando Inicio de Déjalo Ser. recientemente salí gestando de ella e inició Déjalo Ser, y ahora estar en esta etapa donde ella como profesional nos está brindando apoyo para poder crecer. Y esperamos que podamos repetir esto todas las semanas. Vamos a estar hablando acerca de nosotros, de cómo hemos ido creciendo, de cómo hemos ido progresando y de los diferentes servicios y cosas que ofrecemos. Esperamos poder hacer uno de estos videos semanalmente, así que los vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos acompañen.